Hola amigos, bienvenidos al canal. Aquí hago reseñas de libros y de películas, entre otras cosas. Y en el día de hoy, continuando con este ciclo de Tolkien que estoy haciendo, voy a hacer una reseña muy especial para mí, porque se trata del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Si me llevaran a una isla desierta, este sería el libro, sin duda, que me llevaría. Seguramente junto al Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, mis dos libros favoritos de todos los tiempos. Y es que hay libros como este que no solo disfrutas mientras los lees, sino que te dejan un pozo en tu interior y pasan los días, las semanas, los meses y los llevas dentro. Y por eso es un clásico, una obra imperecedera y atemporal. Una obra que no puedes olvidar, ya que te ves sumido en una vorágine de emociones. Consigue transportarte a otro universo y que vivas una gran aventura. Y esa clase de sentimientos perduran. Si en el cine fue la historia interminable la que me introdujo en la fantasía épica, El Señor de los Anillos lo hizo en la literatura. Eso sí, gracias a las películas de Peter Jackson que me dieron a conocer los libros. Sin embargo, ese aura de fantasía que le han otorgado al Señor de los Anillos es precisamente lo que le ha impedido entrar en la arte literatura, cuando es mucho más que mera fantasía. Tolkien es el último mitómano, el último que a través de mitos y leyendas ha reescrito nuestra historia de una forma maravillosa y con una prosa evocadora y detallista. Tenía razón el profesor Eduardo Segura, una eminencia en Tolkien y de los que más saben en habla hispana, cuando dijo que El Señor de los Anillos debería estar al lado de la Odisea, de la Ilíada, de la Divina Comedia, del Anillo de los Nibelungos, del poema de Beowulf y de sagas nórdicas como los Edda y el Kalevala, o al lado del Cantar de Roldán o del Cid Campeador. Tolkien tendría que mirar de tú a Homero, a Platón, Aristóteles, Dante, Chaucer o Chesterton, en vez de compartir estantería con los relatos de la Dragonlance, La Rueda del Tiempo, El Elfo Oscuro, The Witcher o Harry Potter. Se trata, a mi entender, de una carencia de la crítica profesional que sigue empeñada en colocar a Tolkien en estanterías juveniles de fantasía, ya sea por criterios superficiales de argumento, de modas o por vender más, en vez de juzgar la obra por sus claves poéticas, filosóficas y estéticas. Todavía estamos muy lejos del aprecio que merece un autor como Tolkien, que ha llevado a cabo una profunda actualización de la epopeya con temas tan profundos como la muerte, el paso del tiempo, la codicia, el poder, la destrucción de la naturaleza por la industria y su progreso, la humildad como vehículo para la redención, la nostalgia de tiempos antiguos, o la fantasía y la magia como capacidad de crear belleza. Para Tolkien, la fantasía no puede ser considerada algo totalmente real, y por tanto no es una noción escapista, sino que la fantasía es el espejo donde la realidad adquiere su última y completa coherencia. El caso es que El Señor de los Anillos se la considera el origen del género de fantasía épica. Nadie antes había escrito algo parecido. No había precedentes. Lo más semejante podrían ser los relatos de Conan el Bárbaro de Robert Howard, aunque eso no era alta fantasía, sino que se clasificaba más bien en el subgénero de espada y brujería. No había nada remotamente que se le acercara mínimamente al universo de la Tierra Media, con una ambientación de estilo medieval, con anillos mágicos, con elfos, magos, dragones, enanos y hobbit. ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurriera escribir sobre esto en los años 40 o incluso antes? Porque el libro fue publicado en 1954, pero estuvo trabajando durante más de 10 años en este libro. ¿Cómo fue esto? Pues si habéis visto mis anteriores reseñas del Hobbit y el Silmarillion, que las recomiendo porque me esforcé mucho en hacerlas, Tolkien llevaba escribiendo e inventando sobre su universo de Ea, el mundo de Arda y la Tierra Media, durante mucho tiempo, creando una crónica histórica de leyendas, mitos, héroes y grandes batallas divididas en varias épocas.
Y cuando Tolkien fue padre, decidió escribir un cuento infantil para sus hijos, ambientado en ese mundo que había creado. Pues ese libro, El Hobbit, casi accidentalmente y con mucha suerte, llegó a manos de una editorial, donde gustó mucho, lo publicaron, tuvo éxito y además le ofrecieron la oportunidad de que continuara la historia. Lo presionaron para que hiciera una secuela. Y así empezó. Así empezó la iniciativa de escribir esta obra magna. Como sabéis, Tolkien era muy estricto en la coherencia de su universo. Y él creía que Bilbo Bolsón, el protagonista del Hobbit, su historia ya estaba muy cerrada y con un final feliz. Y no sentía la necesidad de hacerle vivir otro viaje. Por lo tanto, se puso en marcha. Tolkien tenía la idea de hacer un Hobbit 2, otro cuento infantil, pero se le fue de las manos. Él vio que la historia le llevaba por otros caminos y con un tono más adulto. Y al final acabó con unas 1500 páginas. Imaginaros el editor cuando vio ese mastodonte de libro, normal que lo editaran en 3 partes, para venderlo mejor al público y hacer la empresa menos arriesgada, ya que nadie había hecho algo parecido. Es curioso el hecho de que el padre de la fantasía no quería dividirlo en una trilogía y que después se pusiera de moda hacer sagas y trilogías de este género. Bueno, como iba diciendo, Tolkien era muy maniático en la coherencia de su universo y buscó en el Hobbit elementos para continuar su historia y encontró 2 elementos. El primero, el anillo mágico que encontró Bilbo Bolsón y que gustó mucho y seguramente nunca llegaría a pensar el juego que acabaría dando. Da la impresión que Tolkien lo tiene todo muy pensado y estructurado, pero no era así en realidad, improvisaba mucho. Lo que pasa que revisionaba tanto su obra que al final daba esa sensación de una coherencia impecable. El otro elemento fue la ausencia de Gandalf en el Hobbit cuando fue al bosque oscuro en busca de un nigromante. Esos 2 elementos fueron la semilla para crear a Sauron, un espíritu maligno que fue el lugarteniente del dios Melkor, el antiguo señor oscuro, y que anhela ser dueño de la Tierra Media. El Señor de los Anillos arranca 60 años después de los acontecimientos del Hobbit, que empieza con la celebración de los 101 años de Bilbo Bolsón, en un capítulo que es todo un homenaje al Hobbit, que sirve como puente entre ambas historias. Aquí vemos que Bilbo ya está cansado de vivir en la comarca, ¿no? Su vida rutinaria se le ha quedado pequeña y está decidido a marcharse con los elfos y terminar su libro. Pero antes de irse, relega su anillo. Ese anillo que lo ha mantenido joven todos estos años y que tiene la facultad de hacer invisible a su portador. Pues ese anillo, con mucha resistencia, se lo cede a su sobrino Frodo Bolsón, que es el protagonista de esta aventura. Pero la historia se complica de una manera increíble cuando Gandalf identifica ese anillo como el anillo único de Sauron, con el que engañó a todas las razas y que rompió a los hombres, sometiendo a 9 de sus reyes a su voluntad, convirtiéndoles en los Nazgûl, espectros de la noche y servidores de la sombra. Y aunque Sauron fue vencido en la batalla de la Última Alianza hace muchos años, su espíritu maligno ha vuelto a reaparecer e intenta reorganizar sus ejércitos de orcos, trolls y demás criaturas en Mordor, para buscar el anillo único donde depositó gran parte de su poder, ya que si el Señor Oscuro lo recupera, se volverá corpóreo y más poderoso, y probablemente se haría con el dominio de la Tierra Media. Gandalf se ha dado cuenta de que Sauron sabe de la presencia del anillo en la comarca, ya que le sacaron la información mediante tortura a Gollum, su antiguo portador, y probablemente sabe que ya ha enviado Sauron a sus jinetes negros, los Nazgûl, para recuperar su preciado anillo. Aquí quiero hacer un inciso, porque en una conversación que tuvo Gollum y Frodo en las 2 torres, mirad lo que dice. Vamos a ver. Dice Frodo: fue Isildur quien le cortó el dedo al enemigo. Y responde Gollum: sí, él tiene solo 4 dedos en la mano negra, pero le bastan, dijo Gollum estremeciéndose. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir
Que da a entender que Gollum vio a Sauron reencarnado en un cuerpo, cuando siempre hemos identificado su espíritu con el ojo. Lo que sí está claro es que el ojo es la representación de la voluntad y la mente de Sauron, porque esto lo dijo Tolkien. Pero siempre ha quedado la duda que si Sauron era corpóreo o no en esta época, ¿no? En las películas está claro que no, pero en los libros no se explica. Bien, continuemos. Gandalf insta a Frodo a partir inmediatamente de la comarca para que se reencuentre en la ciudad de Bree, donde se supone que se encontrarían para luego ir a Rivendell, el reino de los elfos. Ya vemos que Frodo es mucho más maduro que Bilbo, y es consciente de su responsabilidad desde el primer momento, que va acorde con la oscuridad del relato, mucho más adulto que el Hobbit. Bueno, a pesar de muchos infortunios y avatares, Frodo consigue llegar a Rivendell, de milagro, porque casi le arrebatan el anillo los Nazgûl, incluso le llegan a acuchillar en la cima de los vientos, pero consigue llegar junto a sus amigos, Sam, Pippin, Merry, y la ayuda de un enigmático Trancos, un Montaraz que resultaría ser Aragorn, descendiente de Isildur y heredero al trono de Gondor. Una vez llegado a Rivendell, Elrond, el rey de los elfos, organiza un concilio con líderes de todas las razas para deliberar qué se va a hacer con el anillo. Un anillo que tiene voluntad propia y que desea volver con su amo. Por lo tanto, esconderlo no es una opción, porque tarde o temprano lo descubrirán. Utilizarlo contra Sauron, como proponía Boromir, tampoco es una opción, porque el anillo solo sirve a su amo. Así que la única opción que queda es destruir el anillo. Un anillo que solo puede ser destruido en las grietas del Monte del Destino en Mordor, el volcán donde fue forjado. Una misión suicida, pero que es la única opción viable para la paz duradera de la Tierra Media. Así que Frodo se ofrece voluntario para la misión de ser el portador del anillo. Asume el reto y se organiza una compañía, la Comunidad del Anillo, para ayudarlo. En el viaje, aparte de sus amigos los Hobbits, se sumarán Aragorn, se sumará Gandalf, Boromir, Gimli el enano y Legolas el elfo, ¿no? A pesar de lo que pueda parecer, Frodo, un hobbit sencillo, es el mejor portador posible del anillo, porque el anillo, al tener voluntad propia, es capaz de seducir al portador según sus anhelos interiores. El anillo es capaz de corromperte utilizando tus deseos de poder. Incluso aunque al principio tus deseos sean justos y nobles, al final la ambición corrompe. Eso es lo que te explica Tolkien. Eso es la profundidad. Y eso lo saben bien Gandalf y la dama Galadriel, que se resisten a llevarlo, porque saben que podrían fracasar y sucumbir al poder del anillo. Mientras que Frodo, un chico sencillo, cuyo único propósito en la vida es ser feliz en la comarca, pasear entre árboles, comer y fumar su pipa, un mediano sin ambiciones, sin ansia ni de poder ni de riquezas, es por lo tanto el más idóneo para aguantar y soportar el embrujo y la presión del anillo. Así que de nuevo se reanuda el viaje, en una misión secreta, y vamos explorando nuevos sitios de la Tierra Media, descubriendo lugares tan míticos y tan fascinantes como las montañas nubladas, las minas de Moria, los bosques de Lorien, el reino de Rohan, la ciénaga de los muertos, el bosque viejo de Fangor, donde habitan los Ent, esas criaturas arbóreas. Todo está lleno de paisajes increíbles y bien detallados y de personajes que se van sumando a la trama y la van enriqueciendo. Hay una escena magnífica donde la compañía navega en pequeñas barcas por el río Anduin y a ambos márgenes del río reaparecen dos colosales estatuas. A ver, tengo por aquí el primer libro. Aquí sí se ve. Bien, pues estas estatuas llamadas los Argonath, que pertenecen a los reyes de Isildur y Danarion, y que son vestigios de los grandes reinos de los hombres que fundaron los descendientes de Númenor.
Esos gigantescos monumentos son el símbolo de la grandeza de tiempos pasados. Y es que si hay algo que me encanta de este libro, es que se respira decadencia por todos lados. Constantemente te hablan de antiguos tiempos, de grandes reyes, de grandes batallas del pasado, de grandes héroes. Todo ello con el trasfondo del Silmarillion, que le da toda la coherencia posible. Entonces vamos observando el declive de la magia y lo fantástico. La extinción con los orcos, los elfos, los enanos, los Ent, la sangre medioelfa de Númenor también va desapareciendo. Todo se va extinguiendo, ¿no? Quedando como la edad de los hombres y quedando un mundo muy parecido al nuestro hace 2000 o 3000 años. Me encanta cómo refleja Tolkien ese mundo venido a menos, como oxidado, decadente, heredero de una época dorada y esplendorosa. Esa es la sensación que da el libro. Los elfos abandonan constantemente la Tierra Media y cada vez son menos. Ellos emigran al oeste, se refugian en Valinor, la tierra de los Valar, la tierra de los dioses, donde solo ellos pueden ir más allá de los círculos del mundo, con sus barcos mágicos, y con ellos se va parte de la belleza y sabiduría de la tierra. Saben que ya no es su época, es el ocaso de una época ya casi sin magia, pero con atisbos de esperanza. Un poco sería, como lo veo yo, como la oscura Edad Media europea con respecto al esplendor de la antigua Grecia, por poner un ejemplo. En realidad lo que Tolkien quería hacer es que la Tierra Media quedara como un pasado mitológico de nuestro mundo actual, concretamente de Europa. De hecho, el mapa de la Tierra Media es muy parecido al europeo, y el mundo de Arda, con sus continentes, es casi nuestra Tierra. Bueno, a medida que nos acercamos al final del libro, la trama se va volviendo cada vez más épica, hasta llegar a esa batalla final contra el Señor Oscuro de Mordor, Sauron, contra el Reino de Mordor. Pero eso ya tendréis que leerlo vosotros. Bien, vamos ahora al estilo de la narrativa, ¿no? El estilo del Señor de los Anillos es bastante más oscuro y adulto que el Hobbit. Se nota mucho su pasión por la geografía, dedica muchas palabras a la descripción de lugares y ciudades. Y quizá esto le pueda cansar a mucha gente, sobre todo a los que vienen de las películas y no sean grandes lectores, ¿no? Porque más que nada porque les puede resultar un poco tedioso, ¿no? Mientras en las películas predomina la acción, el ritmo es mucho más rápido, en los libros lo que predomina es la contemplación. Es un libro muy contemplativo, ¿no? Te puedes detener y observar las grandes montañas, las extensas praderas de Rohan o los verdes bosques de Rivendell. Lo que destaco más de Tolkien es sobre todo la creación del mundo. Es todo muy original y detallado y con una coherencia interna impecable. También la profundidad que da a los personajes es mucho mayor en los libros que las películas. Mientras que Tolkien, donde más flojea creo yo, es en la acción, ya que en los momentos más épicos, las batallas, los momentos decisivos, todo eso pasa como más desapercibido, como si a Tolkien no le interesara tanto. Es interesante también las influencias de Tolkien en su obra, como sus vivencias en la Primera Guerra Mundial y cómo el compañerismo de los soldados se ve reflejado en la amistad entre Frodo y Sam. Y también en las consecuencias de la guerra, ¿no? Los soldados, al volver a casa, como le pasa a Frodo, ya no son los mismos que cuando salieron. Han madurado o tienen traumas debido a todo el horror que han vivido y han visto. Porque cuando ves morir a alguien, cuando ves morir a gente, algo te cambia por dentro. El sonido de las bombas o las sirenas de la guerra podría ser la equivalencia del grito estridente de los Nazgûl. Y por eso nuestros protagonistas, los buenos, se tapan los oídos al escuchar ese sonido de los espectros, ese grito de ira, ¿no? Al final, el mensaje de Tolkien en El Señor de los Anillos podría ser que la verdadera riqueza reside en los momentos que compartimos con amigos y familiares. De ellos, de esos momentos, depende nuestra felicidad. En conclusión, una obra que enseña
que en la vida habrá siempre obstáculos y miedos que vencer, y que ser pequeño no te debe impedir avanzar hacia tus metas. Lo importante es siempre confiar en uno mismo y saber buscar personas que estén a nuestro lado cuando más lo necesitemos. Y saber resistir a las tentaciones, ya que las ambiciones desmedidas te pueden hacer olvidar las cosas importantes en la vida, ¿no? Que puede ser sencillamente pasear, comer, fumar tu pipa, tomar un café con los amigos o simplemente contemplar el amanecer o las estrellas de la noche. Y qué grande Tolkien al poner como protagonistas a los hobbits, gente pequeña sin ambiciones, que sin embargo tienen el coraje y la valentía de afrontar sus miedos y convertirse en los grandes héroes de esta historia. Seguramente porque Tolkien era como esos hobbits, hogareño, tranquilo, amante de la naturaleza, del té, demostrando que a veces las personas aparentemente más insignificantes pueden cambiar el mundo. Pues todo esto y muchísimo más es El Señor de los Anillos, una obra maestra, indiscutible, una de las obras más populares de la literatura, que además ha sido adaptada al cine en esa famosa trilogía de Peter Jackson. Si queréis profundizar mucho más en Tolkien y en su universo, tengo una saga de vídeos llamada El Señor de los Anillos y la Filosofía, donde podéis revisionar en mi canal, ¿no? Por mi parte, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, el esfuerzo y la intención hayan estado. Espero que te haya picado la curiosidad y te atrevas a leerlo si todavía no lo has hecho, ¿no? Bueno, dale like si te placen, suscríbete a este humilde canal, no seas insensato y suscríbete, hombre, suscríbete. Bueno, deja comentario, comparte el vídeo y me despido con una frase de Tolkien que dice así: muchas son las extrañas oportunidades del mundo y muchas veces la ayuda vendrá de las manos de los débiles cuando los sabios flaquean. Hasta luego.